Evelyn Martínez notó que su cuenta bancaria bajaba exactamente $100 cada día durante 3 semanas. La viuda de 72 años corrió a su banco en pánico, temiendo robo de identidad o fraude. Cuando el gerente le mostró las grabaciones de seguridad del cajero automático, el corazón de Evelyn se rompió por completo. Evelyn Martínez había construido su vida alrededor de una planificación cuidadosa. A los 72 años, cada centavo importaba. Su pequeño apartamento reflejaba esta precisión. Las facturas estaban organizadas en pilas ordenadas. Los cupones estaban recortados y clasificados por fecha. Un cuaderno gastado estaba lleno de seguimiento detallado de gastos. La rutina matutina nunca cambiaba. Primero café, luego la revisión diaria de sus finanzas. Evelyn había aprendido esta disciplina de su difunto esposo, quien siempre decía que saber a dónde va tu dinero es el primer paso para conservarlo. Ese martes comenzó como cualquier otro. El vapor subía de su taza favorita. Ella extendía su estado de cuenta sobre la mesa de la cocina. Los números la miraban fijamente, pero algo se sentía mal. Su saldo parecía más bajo de lo que debería estar. Evelyn alcanzó su calculadora. Sumó sus recibos del supermercado, sus pagos de servicios, sus costos de medicinas. Las cuentas no cuadraban. En algún lugar faltaba dinero. Sus manos se movían más rápido ahora, revisando y volviendo a revisar. La diferencia en sus cálculos crecía con cada intento. El miedo le subió por la espalda. Se dio cuenta de que esto no era un simple error. Con dedos temblorosos, Evelyn marcó a su banco. Pidió su historial completo de transacciones, tratando de mantener la voz firme. Los registros impresos llegaron por correo en minutos. Evelyn entrecerró los ojos en la pantalla de su computadora. Se desplazó por las entradas. Entonces, los vio, retiro tras retiro, cada uno por exactamente $100. El patrón era inconfundible. Cada día durante 3 semanas, alguien había estado sacando dinero de su cuenta. El café de Evelyn se enfrió mientras la realidad se asentaba. Alguien estaba drenando sistemáticamente los ahorros de toda su vida. Su mente inmediatamente fue a las historias compartidas en el centro para adultos mayores. Robo de identidad. Fraude de tarjeta de crédito. Personas mayores perdiendo todo ante criminales sin rostro. Reunió sus documentos con manos temblorosas. El camino al banco se sintió más largo de lo usual. Cada paso pesado de temor. La sucursal estaba ocupada, pero la angustia de Evelyn debió ser obvia. Un cajero rápidamente la dirigió a Patricia, la gerente del banco. La oficina de Patricia proporcionaba privacidad para lo que Evelyn temía. Serían noticias devastadoras. Patricia escuchó con cuidado mientras Evelyn explicaba su descubrimiento. Abrió la cuenta de Evelyn en su computadora. Estudió el historial de transacciones con eficiencia practicada. Los retiros eran reales, pero no eran ataques al azar de extraños. Alguien estaba usando la tarjeta de débito real de Evelyn. Alguien que conocía su número PIN. La revelación golpeó a Evelyn como agua helada. Su PIN no estaba escrito en ningún lugar. Lo había memorizado años atrás. Nunca lo había compartido con nadie excepto en emergencias. Patricia hizo la pregunta que Evelyn temía escuchar. ¿Quién más conocía su número PIN? La lista era dolorosamente corta. Su esposo fallecido, ella misma y Daniel. Daniel, su nieto. El pensamiento parecía imposible al principio. Este era el mismo niño al que había ayudado a criar después de que su padre abandonara a la familia. Patricia sugirió revisar las grabaciones de seguridad del cajero automático. Tal vez las cámaras revelarían la verdad, aunque no fuera lo que nadie quería ver. Las imágenes granuladas en blanco y negro
se cargaron lentamente en la pantalla de la computadora de Patricia. Ahí estaba él, claro como la luz del día a pesar de la mala calidad del video. La cara familiar de Daniel aparecía en máquina tras máquina, usando su tarjeta con facilidad practicada, sin vacilación, sin mirar nerviosamente alrededor. Se movía con la confianza de alguien que creía que no lo atraparían. La evidencia era innegable. Evelyn miraba a su nieto robándole sistemáticamente. La traición cortaba más profundo que cualquier pérdida financiera podría hacerlo. Esto no era un momento desesperado o un solo error. Esto era robo calculado y continuo. Patricia explicó lo que las grabaciones revelaban. Daniel había estado usando diferentes cajeros automáticos por toda la ciudad, claramente tratando de evitar crear un patrón obvio. La ironía más cruel se volvió clara mientras Evelyn procesaba la línea de tiempo. Durante estas mismas 3 semanas, Daniel la había estado visitando casi diariamente. Llegaba con pequeños regalos, flores de la tienda de la esquina, galletas de su panadería favorita, a veces solo su sonrisa cálida y historias sobre su día. Esas visitas ahora tomaban un significado nuevo y siniestro. Daniel se sentaba en su mesa de cocina, ayudaba a organizar sus medicamentos, preguntaba sobre su salud, escuchaba sus historias con aparente interés, todo mientras sabía que le estaba robando cada día. La naturaleza sistemática del robo mostraba que esto no era impulso o desesperación. Daniel había hecho una elección consciente de explotar su confianza repetidamente. Cada visita diaria era parte del engaño, una forma de mantener normalidad mientras la robaba a ciegas. Patricia describió las opciones de Evelyn con simpatía profesional. Podía presentar un reporte policial y hacer cargos criminales. El banco cooperaría completamente con las autoridades. Alternativamente, podía manejar el asunto privadamente dentro de la familia. De cualquier forma, el banco aseguraría inmediatamente su cuenta. El peso de la decisión presionaba los hombros de Evelyn. Ya no se trataba solo de dinero. Daniel representaba su única conexión familiar real. Su madre, la hija de Evelyn, se había mudado al otro lado del país años atrás. Rara vez hacía contacto. Daniel se había convertido en su vínculo principal con la familia, su fuente principal de compañía en sus años dorados. Patricia se movió rápidamente para proteger lo que quedaba de los ahorros de Evelyn. Canceló la tarjeta de débito comprometida inmediatamente. Ayudó a Evelyn a crear un nuevo PIN, pero el daño al corazón de Evelyn no podía ser asegurado con nuevos números de cuenta. El camino a casa se sintió interminable. Cada punto de referencia familiar le recordaba a Evelyn memorias que había compartido con Daniel. El parque donde habían alimentado patos cuando él era pequeño. La heladería donde lo había llevado a celebrar buenas calificaciones. La parada de autobús donde había esperado con él en su primer día de preparatoria. Esa noche trajo la prueba final. Daniel llegó a su hora usual, cargando bolsas de supermercado y usando la misma sonrisa cálida que había iluminado sus días por años. La saludó con su abrazo entusiasta típico, preguntando sobre su salud y su día. Evelyn lo miraba moverse por su apartamento con nuevos ojos. Estas eran las mismas manos que habían estado tomando dinero de su cuenta. La misma voz que expresaba preocupación por su bienestar le había estado mintiendo en la cara por semanas. Daniel desempacó víveres en su cocina. Organizó artículos en su refrigerador con atención cuidadosa. Organizó sus medicamentos. Se aseguró de que no perdieran ninguna dosis. Su preocupación parecía genuina, lo que hacía la traición aún más confusa. Durante toda la noche,
Evelyn se encontró estudiando la cara de Daniel, buscando señales de culpa o engaño, pero él conversó normalmente sobre su trabajo. Hizo preguntas reflexivas sobre su día, compartió historias divertidas que la hicieron reír a pesar de todo. Varias veces las palabras casi escaparon. Evelyn sintió confrontaciones construyéndose en su garganta, listas para derramarse y cambiar todo entre ellos. Pero cada vez se las tragó. Dejó que la noche pasara como si nada hubiera cambiado. Daniel la ayudó a prepararse para la cama. Revisó que sus puertas estuvieran cerradas, que sus medicamentos estuvieran al alcance fácil. Besó su frente de buenas noches, el mismo gesto gentil que le había dado desde la infancia. La ternura se sentía real, aun sabiendo lo que había estado haciendo. La mañana siguiente no trajo claridad a la situación imposible de Evelyn. Se sentó en su mesa de cocina, el mismo lugar donde había descubierto el robo, tratando de entender todo. Su amor por Daniel no había desaparecido de la noche a la mañana. 24 años de memorias no podían ser borrados por 3 semanas de traición. Pero su confianza estaba destrozada. A los 72 años, no habría segundas oportunidades para reconstruir sus ahorros. La elección ante ella definiría el resto de ambas vidas: hacer cargos y perder su única conexión familiar, o quedarse callada y arriesgar más robos. Ninguna opción ofrecía un camino de regreso a la relación que una vez habían compartido. Patricia había dicho que las grabaciones de seguridad no mostraron señales de remordimiento de Daniel. Sus movimientos eran confiados, casi casuales. Había estado robándole a su abuela anciana sin culpa o vacilación aparente. Pero Evelyn también recordaba al Daniel que había llorado en el funeral de su abuelo, el niño que había pasado veranos ayudándola en el jardín, el joven que la había llamado cada semana durante la universidad solo para ver cómo estaba. ¿Qué versión era real? ¿El nieto cariñoso o el ladrón calculador? ¿Podía alguien ser ambos al mismo tiempo? ¿Y tú, qué habrías hecho en la situación imposible de Evelyn?